Hola, el día de hoy vamos a ver formación reticular. La formación reticular es un conjunto de neuronas ubicadas en el tegmento del tronco del encéfalo. Estas no formarán parte de los núcleos específicos de los nervios craneales, de los núcleos del puente, de los núcleos sensitivos de las vías sensoriales, ni de los colículos. Es decir, todas las neuronas que van a formar la formación reticular, llenarán todo el espacio entre los núcleos ya mencionados y también entre los tractos nerviosos que transitan por todo el tronco del encéfalo. En su extremo rostral se continúan con los núcleos intralaminales del tálamo y en su extremo caudal se prolongan en la sustancia gris intermedia de la médula espinal. Podemos decir que la formación reticular va a estar conectada de modo directo o indirecto con todos los niveles del sistema nervioso. Esto por su localización, que se encuentran en el gran pasillo, permitirán hacer múltiples funciones. Comenzaremos a ver a las neuronas reticulares, que estas pueden ser pequeñas, medianas o grandes, y estas se van a agrupar por su tamaño y lugar. Y a estas poblaciones las vamos a llamar parvocelulares o gigantocelulares. Estas van a tener un árbol dendrítico muy grande y también pueden recibir e integrar sinapsis de múltiples fuentes, es decir, que van a recibir de varias estructuras del sistema nervioso. Los axones de las neuronas reticulares pueden ser cortos o largos y estas siguen trayectos ascendentes o descendentes. Los axones pueden dar múltiples colaterales. En este caso, un axón largo que asciende se va a proyectar hacia el diencéfalo, a los ganglios basales o a la corteza cerebral. En cambio, un axón que desciende se irá hacia la médula espinal. Pasando a la organización nuclear, las neuronas se pueden dividir de acuerdo a su citoarquitectura, a sus conexiones o a su actividad funcional. Y estas se van a agrupar en poblaciones llamadas núcleos reticulares. Estas se van a organizar en tres bandas: la banda medial, la banda intermedia y la banda lateral. Por otro lado, podemos determinar que algunas van a utilizar diferentes neurotransmisores. Un neurotransmisor puede ser la dopamina, la serotonina, etc. Entonces, estos se van a organizar en poblaciones llamadas grupos. Y estas pueden coincidir en los núcleos de las bandas. Pueden ser parte de ellas o independientes de ellas. Comenzando con la banda reticular medial, a esta también la podemos llamar núcleos del RAFE. Se le llama núcleos del RAFE porque se encuentran en el RAFE troncoencefálico. Estos se van a extender en la porción caudal del bulbo raquídeo hasta el límite rostral del mesencéfalo. Su neurotransmisor será la serotonina y ellos van a originar las vías serotoninérgicas. De ahí la palabra serotoninérgicas, aquí usan la serotonina. En cada porción del tronco del encéfalo, en la banda medial vamos a tener diferentes tipos de núcleos. Por ejemplo, en el bulbo raquídeo vamos a encontrar dos núcleos, el pálido y el oscuro. En el puente tenemos el pontino y el magno. Y en el mesencéfalo estará el dorsal y el central superior. Continuando ahora con la banda reticular intermedia, esta intermedia se va a intercalar
entre la banda medial y la banda lateral. Igualmente, en diferentes porciones del tronco del encéfalo vamos a tener distintos núcleos. En el bulbo raquídeo encontramos el núcleo reticular paramediano y también encontramos el núcleo reticular central del bulbo. En el tránsito bulbopontino, es decir, la transición entre el bulbo raquídeo y el puente, encontramos el núcleo reticular gigantocelular. En el puente estará el núcleo reticular oral del puente, el núcleo reticular caudal del puente y el núcleo retículo tegmental del puente. Y en el mesencéfalo vamos a encontrar los núcleos reticulares mesencefálicos, que se dividen en tres: el núcleo cuneiforme, el núcleo subcuneiforme y profundo. Hay otro grupo, pero este va a ir dependiendo del autor, que algunos lo incluyen. Este sería el locus ceruleo. Este se asoma en el suelo del cuarto ventrículo y sintetizan noradrenalina y forman el grupo A6. Ahora pasamos a la banda reticular lateral, que va a seguir la misma clasificación que los anteriores. Es decir, en cada porción del tronco del encéfalo tenemos distintos núcleos. En el bulbo está el núcleo reticular lateral del bulbo. En el puente estará el núcleo reticular parvocelular. Y en el mesencéfalo tenemos los núcleos parabraquiales medial y lateral. Y también el núcleo tegmental pedínculo pontino. Las conexiones que va a tener la formación reticular van a ser de dos tipos. Una de entrada, que esta la va a ser las aferencias, y otra de salida, es decir, las eferencias. Esto porque, como habíamos dicho, la formación reticular mantiene una amplia comunicación con varias estructuras. Entonces hay que estudiar cómo es que esta información que viene de diferentes lugares llega hasta esta zona y cómo saldrá. Es por eso que tiene dos tipos de conexiones: la aferencia y la eferencia. Primero vamos a comenzar con las aferencias, es decir, lo que va a entrar a la formación reticular. La formación reticular recibirá acciones de diferentes lugares. Va a recibir de la médula espinal, de los núcleos del tronco del encéfalo, del cerebelo, del diencéfalo, de los núcleos basales, del sistema límbico y de la corteza cerebral. Comenzando con las aferencias de la médula espinal. Tenemos a las fibras espino-reticulares. Estas fibras se desprenden del tronco del tracto espinotalámico, es decir, de este tracto saldrán estas fibras. Y estas fibras formarán una vía que se dirigirá hasta el tálamo. Y lo que se transporta por aquí va a ser la sensibilidad térmica y la sensibilidad dolorosa. Ahora con las aferencias del tronco del encéfalo. Los núcleos sensitivos de los pares craneales, es decir, el espinal del trigémino, el núcleo solitario y el núcleo vestibular, y otros núcleos sensitivos como el núcleo gracil y cuneado, darán colaterales. Una de las más importantes va a ser el núcleo solitario, que viene de esta primera parte. El núcleo solitario dará información visceral a la formación reticular. Otro importante será el colículo superior. Este establece importantes conexiones con la formación reticular para el control de los movimientos oculares. Otro importante será la sustancia gris
periacueductal, que dará colaterales a la formación reticular para ayudarnos en el mecanismo de regulación del dolor. Y por último, la sustancia negra dará nuevamente colaterales a la formación reticular para ayudar a los movimientos automáticos. Esto quiere decir que habrá núcleos, como los que acabamos de ver, que transportarán información a la formación reticular para que éste exprese lo que se trata de hacer. Por ejemplo, en el caso de los movimientos oculares, el hecho de que nosotros podamos mover los ojos a diferentes direcciones, esta señal vendrá del colículo superior. El colículo superior mandará la información que se desea transmitir a la formación reticular para que él luego la mande a la respectiva zona para que se exprese el movimiento. Por último, tenemos las aferencias del cerebelo y del cerebro. En el cerebelo, el más importante va a ser el espino cerebelo, que ayudará al sistema del control individual sobre las motoneuronas. Y en el cerebro encontraremos al hipotálamo y el sistema límbico. Este nos va a ayudar a las funciones vegetativas, a las emociones y motivaciones. Pasando ahora a las eferencias, es decir, lo que saldrá de la formación reticular a otras estructuras, se van a dividir en cuatro. Habrá fibras ascendentes, descendentes, cerebelosas y propias. Las ascendentes tendrán como destino el tálamo, el hipotálamo, los núcleos basales, el sistema límbico y la corteza cerebral. Cada uno de estos terminará en una región propia. Por ejemplo, si queremos hablar del tálamo, cuando la formación reticular mande una vía que vaya subiendo hasta alcanzar el tálamo, el punto exacto donde terminará, en este caso será en los núcleos intralaminares, que después se convierten en una importante estación sináptica para hacer un enlace con la corteza cerebral, que eso después ya veremos después cómo se hace todo este proceso. Por ejemplo, en el hipotálamo no hay un lugar en específico, puede acabar en muchas partes. Las fibras descendentes tendrán como destino la médula espinal y podemos analizar por qué aquí hay muchas estructuras y aquí hay pocas. Porque lo único que está debajo del tronco del encéfalo es la médula espinal. Entonces, por eso las descendentes solo tienen un destino. En cambio, lo que está arriba del tronco del encéfalo va a haber muchas estructuras. Esa sería la explicación porque aquí tenemos mucho y aquí poco. Entonces, continuando con las fibras descendentes que van a ir a la médula espinal, estas van a ir por los tractos reticuloespinales. Este tracto tiene su origen en el puente, exactamente en el tracto ponto-reticuloespinal. Y también tendrá un origen en el bulbo raquídeo, exactamente en el tracto bulbo-reticuloespinal. Pero en general podemos decir que este tracto se origina del puente y del bulbo raquídeo. Lo importante de este es que nos va a ayudar a regular las actividades de las motoneuronas alfa y gamma, es decir, para los movimientos. También tendrán otro papel importante en el control de la sensibilidad y la actividad motora durante el sueño. Hablando ahora de las fibras cerebelosas,
Estas fibras formarán el tracto reticulocerebeloso y su destino, como su nombre lo dice, es el cerebelo. Mediante los pedúnculos cerebelosos inferiores, ahí es por donde se van a proyectar, van a formar un importante regulador en la función del cerebelo. O sea, únicamente las fibras cerebelosas actúan en el cerebelo mediante un solo tracto. Las fibras propias, a diferencia de los demás, tendrán axones cortos, porque sus destinos no serán tan lejanos. O sea, únicamente lo que va a hacer las fibras propias es conectar un núcleo motor con un núcleo vegetativo. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la formación reticular? Son varias. Nos ayudará al control del movimiento corporal, al movimiento de los ojos, a la regulación de los reflejos troncoencefálicos, al control del ritmo vigilia-sueño, a los estados de conciencia, la percepción del dolor, la regulación de las emociones, el ánimo, el control de la actividad visceral, en este caso, para la respiración y la función cardíaca. Pasando a un apartado importante sería estudiar los centros y circuitos del control visceral. La regulación de las funciones de las vísceras y del estado de contracción de los vasos sanguíneos es importante y se comprende, ya que podemos decir que el hipotálamo, que es un centro regulador de las funciones autónomas, y el sistema límbico, gracias a los núcleos vegetativos y de la médula espinal, aportan ciertas funciones para que estos dos circuitos funcionen de manera efectiva. Sí, por ejemplo, si hay alguna alteración del ritmo cardíaco, de la movilidad digestiva, de la secreción salival o de la sudoración, podemos entender que todo esto tiene una causa a partir de este control visceral de la formación reticular. En este caso, empezando con el centro respiratorio. Se denomina centro respiratorio al grupo de neuronas que están en la formación reticular y que se integra de tres tipos, de tres grupos de neuronas. El grupo respiratorio ventral, el grupo respiratorio dorsal y el centro neumotáxico, es decir, el conjunto de estos tres me da el centro respiratorio que se encuentra en la formación reticular. Nada más que estos van a tener una diferencia de acuerdo a su posición en el tronco del encéfalo. Los dos primeros, es decir, el ventral y el dorsal, los encontraremos en el bulbo raquídeo exclusivamente, mientras que el último estará en esa transición entre el puente y el mesencéfalo. Y la función de estos es regular las dos fases de la respiración y del ritmo respiratorio. Eso sería a grandes rasgos. El otro centro sería el cardiovascular, que igualmente un centro cardiovascular es una red o un grupo de neuronas que éstas se van a encontrar en la banda lateral e intermedia del bulbo raquídeo. Y podemos identificar dos grupos funcionales: el grupo ventrolateral rostral del bulbo y el grupo ventrolateral caudal del bulbo. Pudiese existir otros, pero esos están en duda por el momento, ¿no? Lo único que nos interesa de esto es que el centro cardiovascular recibe las aferencias a partir del núcleo del tracto solitario, para que éste lleve la información acerca de los baroreceptores carotídeos y aórtico. Pero únicamente lo que nos interesa por el momento es entender que en tanto el centro
respiratorio y el cardiovascular dependen de la formación reticular a partir de diferentes grupos de neuronas. Y vamos a recordar que en el centro cardiovascular únicamente necesitamos dos, el rostral y el caudal, mientras que en el respiratorio necesitamos tres, el ventral, el dorsal y el neumotáxico.